Dad y se os dará. Debemos de dar no con la intención de que Dios nos dé. Debemos de dar como el corazón de Dios. Él da sin esperar nada a cambio. Él da. Él dio a su Hijo y Él quiere salvar a toda la gente. Pero nos dejó la libertad, fíjense. Dio a su Hijo y luego esperó a ver quiénes iban a recibir a su Hijo y a entregarle su vida para ser salvos. Él no obliga a nadie. Él sencillamente se dio a sí mismo, toca la puerta del corazón de las personas y las personas son las que le dicen: no te entrego mi vida, no quiero someterme a ti, no quiero obedecerte, no quiero que tú seas mi Dios. Y no obstante, su amor entregó para darnos una bendición de gracia. Pero hay gente que no quiere, hay gente que decide no. Entonces, cuando vemos este acto de gracia en la vida de las personas, nosotros debemos darnos cuenta de que toda la provisión que Dios nos ha dado, nosotros debemos dársela a Él en honra, en adoración, en agradecimiento, en alabanza. Por eso estamos aquí. Venimos a la casa de Dios a alabarlo, a adorarlo, a darle la honra, a darle la gloria por todas las bendiciones que durante la semana nos dio. Es cierto que traemos los diezmos y las ofrendas, eso es parte de la adoración. Pero cuando vienes y cantas, cuando vienes y lo alabas, cuando glorificas su nombre, estás siendo agradable dándole. Tú lo cantas y le alabas y lo bendices. ¿Por qué? ¿Porque quieres que Él te cante? ¿Se habían puesto a pensar? Tú lo alabas y vienes a cantarle a Él porque quieres que Él te cante. Tú alabas y bendices su nombre y hablas de su poder, de su gracia, de su amor, porque quieres que Él te diga: ay, tu gracia, tu poder también, ¿verdad que no? Bueno, así como hacemos los cantos y la adoración, así resulta también con todo lo que es en la vida económica, lo que Dios nos ha dado. Pero vamos a insistir un poquito más sobre cómo son las aves, lo que decíamos, la fe de las aves. En Colosenses 3, 22 al 23. Colosenses 2, 22 y 23 dice: siervos, hasta el 24, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Texto? ¿Están buscando texto? Levánteme la mano allá, pantalla. ¿Están buscando el texto? Colosenses 3, Colosenses 3, del 22 en adelante. Volvemos a leer. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres,
sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Vuelvo a leer 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. La provisión que nosotros recibimos debe de ser entendida en el contexto de la fe que estábamos hablando ahorita. Todo lo que yo recibo es porque Dios me ama. Es la fe de las aves. Todo lo que ellas reciben es porque Dios las ama. Todo lo que tú recibes es porque Dios te ama. No es algo que Dios te debe. No es algo que Dios te tiene que dar. Es algo que tú recibes porque Dios te ama. En el mundo, volvemos a la misma filosofía del mundo. En el mundo hemos aprendido que hay que comprar y vender. Entonces en el mundo tú vendes tu trabajo, tú vendes tu tiempo y recibes un salario. Eso es en el mundo. Y esa forma de pensar es la que Dios quiere que quitemos, y ya comenzó en el momento del estudio previo que tuvimos. Dios quiere que dejemos el sistema mundano para caer en el sistema financiero de Él, del dar y recibir. Entonces aquí comienza el recibir. ¿Qué está haciendo Dios? Dios es el que provee. Dios es la fuente de tu bendición. Comenzó desde el día en que Él te preparó, dándote los conocimientos, la preparación en la escuela, en la universidad, el leer, el escribir, el llegar a tener ciertas capacidades, habilidades, unos más, otros menos, pero a todos Dios nos ha dado capacidades y habilidades, de tal manera que cuando nosotros nos damos cuenta que lo recibimos de Dios, ya tienes un conocimiento. Ahora que falta un lugar donde trabajar. Entonces Dios, que te ama a ti y que te hizo entender que te ama más que a un ave, si al ave le da su alimento diario y la protege y la cuida, ¿cuánto más no va a hacer por ti? Y luego dice, hombre o mujer de poca fe. Porque todo lo que recibimos por Dios es por fe. Entonces todo lo que tenemos, el trabajo que tenemos, Dios nos lo proveyó. Dios nos lo proveyó. Ahora, yo les quiero preguntar, bueno, no sé si alguien se va a comprometer. ¿Cuántos de ustedes pagaron para tener ese trabajo? Levanten su mano. Entonces no fue el diablo. Porque el diablo, el sistema del mundo es paga para que recibas. Por eso hay muchos gentes del gobierno y no del gobierno, de otras compañías, que piden dinero para darte un trabajo. Eso es del diablo. Esa gente sirve al diablo. Y si tú entras en ese sistema, estás comprando el trabajo. Y te quiero decir, no estás en el lugar que Dios tenía para ti.
Porque todos los que no hemos pagado para tener el trabajo que tenemos, es porque su gracia Dios nos lo ha dado. Y estamos en el lugar que Dios está proveyendo la fuente de bendición para nuestra vida. Tú tienes que entender como un ave que Dios te ama, y desde que Él te ha permitido la vida, Él te va a sostener. No te va a dejar. Por eso no hay justo. Justos son todos aquellos que le han entregado su vida a Jesús y que han sido perdonados de sus pecados, que son hijos de Dios, que han sido justificados por la sangre de Cristo. Yo soy justificado delante de Dios. Yo soy limpiado de todos mis pecados, porque Cristo murió por mí y su sangre me limpió. Yo soy justificado delante de Dios. Dios me ve como un justo y me ve sentado en el cielo por la gracia de Dios. No por mis obras, porque mis obras son trapos de inmundicia delante de Dios. Es por su gracia que soy salvo. Y no hay justo, ningún creyente en Cristo, dice la Biblia, dice su palabra. No hay justo ni hijo de justo que mendigue pan. Dios siempre va a proveer para ti en tu necesidad. Y si en alguno que está sufriendo necesidad no ha recibido, te voy a decir por qué. Porque de alguna manera le has dado lugar al diablo en tu vida y eres un soberbio, una soberbia, un orgulloso, una orgullosa, que no eres capaz de decir: hermano, tengo necesidad, fíjate que ahorita sí tengo esta necesidad, ¿me puedes apoyar? Ten la seguridad que Dios no te va a dejar. Pero algunos, teniendo necesidad, no abren su boca por orgullo. ¿Cómo van a pensar que estoy necesitado? ¿Cómo van a pensar que ahorita no tengo para comer? Ay, no, qué humillación, qué soberbia. ¿Qué tiene que ver? ¿Momentos de necesidad? ¿Ha habido? Claro. Hay un hombre que ejemplifica en la Biblia, un gran profeta de Dios llamado Elías. Este hombre estaba fue llamado por Dios para ser profeta en Israel y estaba desempeñando su trabajo como profeta. Entonces Dios le había dado la orden de que fuera y le dijera al rey, le dijera: no va a llover en la tierra de Israel hasta que sea por mi palabra que vuelva a llover. Y entonces dice que empezó una gran sequía, porque el pueblo estaba pecando y venía una reprensión de parte de Dios. Y Elías había decretado que los cielos iban a dejar de llover por su palabra. O sea, Dios le había dado la autoridad a Elías para que él dijera: no va a haber lluvia. Y Dios hacía que la palabra de su profeta se cumpliera. Y esto es una enseñanza para que entiendas por qué a los cristianos Dios nos ha dicho: todo lo que ates en la tierra será desatado en el cielo. No para vanagloria y andar haciendo shows. Está para que entiendas que en la boca de un creyente, de un siervo de Dios, hay poder y autoridad. De tal manera que decreta la ausencia de lluvia, y le dice Dios: Elías, escóndete, porque te van a buscar. Así que por culpa del profeta, ahora vayan y háganle tormento chino, japonés, Singapur, africano. Háganle tormento para que declare que vuelva la lluvia. Dios sabía cómo es el diablo y cómo son los humanos. Y entonces le dijo: escóndete, vete al arroyo de Querit. Un arroyo que por ahí todavía estaba soltando un poquito de agua porque ya no había lluvia.
probablemente de las montañas, de la poca nieve que había, estaba bajando un arroyo. Y ahí lo manda. Y luego le dice: Dios, y te voy a sostener, voy a enviar a unos cuervos para que te alimenten. ¿Qué quiere decir? ¿Que eran sus habilidades? ¿Eran sus capacidades? ¿Que hubiera dicho: Señor, ¿cómo que voy a ir a un arroyo por allá en medio del desierto? ¿Cómo voy a estar allá? ¿Por qué no mejor me quedo aquí? Mira, aquí tengo mi casita, tengo unos cuates, tengo amigos, tengo a la nación de Israel que me ama, soy su profeta. Todos amaban a Elías, lo reconocían. No faltará quien me ayude. Cuando Dios te mueve del lugar de tu provisión y te manda a otro lugar, ahí Dios va a proveer. Por eso el creyente tiene que estar atento a la voz de Dios. Cuando una fuente de trabajo se cierra en tu vida, piensa que es el momento en el que tienes que estar hablando y platicando con Dios y diciendo: Señor, ¿a dónde quiere que vayas? Y luego dice el Señor: pues pon solicitudes, empieza a meter solicitudes de trabajo y empieza a aplicar aquí y allá. Señor, pero ¿cuál es el lugar que tú quieres donde yo esté para que sea la fuente de mi provisión? Entonces hay que escuchar la voz de Dios. ¿Qué fue lo que escuchó Elías? La voz de Dios que le dijo: salte de aquí de la capital, salte de aquí de las ciudades y vete a un lugar apartado, solito, allí escondido, donde no hay nadie ni nadie lo va a saber que tú estás. Porque si alguien fuera a llevarle de comer, alguien podría saber y denunciarlo, alguien podría seguirlo. Dios sabe las circunstancias que rodean tu vida, y en ese momento fue y estuvo allá. Y dice la Biblia que los cuervos le llevaban de comer. Es Primero de Reyes, capítulo 17. Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 1 y 2. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino para él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Versículo 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. A veces decimos: yo soy el profeta de Dios, yo soy el siervo de Dios, yo trabajo en la iglesia, yo doy ofrenda, yo merezco. Acuérdense que nada merecemos. Todo es producto de la gracia de Dios. Porque el mundo te ha enseñado a decir: yo ya trabajé, me merezco mi dinero. Cuidado, acabamos de hacer una lectura. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor, porque al Señor vuestro Dios servís. Es lo que dice la Escritura, que todo lo que hagamos, el trabajo que hagamos, no lo hagamos para nuestro patrón, no lo hagamos para nuestra empresa, no lo hagamos como que estamos sirviendo al Señor. Entonces esa provisión que estás recibiendo, ese sueldo, ese salario, como lo estás haciendo para el Señor es el que te da ese salario. Porque a Él estás sirviendo a tu patrón, sirviendo a tu empresa, sirviendo al negocio donde estás sirviendo a Dios, porque estás dando testimonio de quién eres tú. Y aquel jefe, aquel empleador, aquel dueño de la empresa se va a dar cuenta quién eres tú.
Cuando estás sirviendo a hombre, cuando estás haciéndolo por tu soberbia, de que es tu trabajo, tu calidad de trabajo, que merece más y más, vives en un odio, un rencor, un resentimiento, porque no te han dado más de lo que tú mereces. Cuando estés pensando que lo estás haciendo para Dios, entonces vas a ver qué diferente va a ser la calidad de tu trabajo. Va a ser mejor, va a ser más eficiente, no vas a robar tiempo, no vas a robarte las cosas de tu trabajo. Entonces vas a tener la bendición de Dios. Y ahí está Elías oyendo la voz de Dios. Vete. Entonces cuando Dios nos mueve de un lugar de trabajo a otro, no te preocupes. Si es Dios el que estás oyendo su voz, entonces va a proveer. Y le mandó cuervos. Alguien dice, bueno, es que solamente el dinero puede comprar comida. ¿Cierto o no? No, no es cierto. No había dinero. Dios está demostrándonos en su escritura de que no se necesita el dinero. Él puede proveer lo que necesites para lo que Dios te llamó a hacer. Si Él te llamó a levantar un gran ministerio y te vas a poner a hacer cuentas de cuánto dinero tienes, entonces nunca lo vas a hacer. A mí Dios me está hablando fuertemente. Me está diciendo, Irán, te he llamado a levantar una iglesia en esta ciudad que dé gloria a mi nombre y sea conocida internacionalmente. ¿Por qué? Y yo digo, Señor, es que no tenemos el terreno. Todos los que veo valen 20 millones, 25 millones, 35 millones. Y si lo encontramos por allá, sí vale 14, 15 millones. No tenemos dinero. Entonces Dios me dice, ¿en dónde está tu fe? ¿Dónde están las metas? Las metas que tú vas a lograr, que tú vas a tener, que te has puesto en tu vida, ¿dependen de tus fuerzas? ¿Dependen de tu economía? ¿O dependes de mí? Si Dios llamó a Elías a que hiciera una obra de parar la lluvia y le dijo, te me vas y te me escondes, él se fue confiando en Dios. Si tú necesitas un auto, si tú necesitas un avión, si necesitas un edificio, si necesitas terrenos, Dios los va a proveer, porque es de Él la obra y el reino. Nadie, óiganlo, nadie de nosotros ha nacido con cosas. Todo Dios nos lo ha dado a través del tiempo. Conforme va abriendo las puertas, tú te vas preparando, estás creciendo, estás madurando, estás agarrando experiencias en los negocios, en las empresas, en la ciencia que estás desarrollando. Está preparándote Dios y entonces te va abriendo los elementos que vas necesitando hasta que pongas tu negocio o trabajes en una empresa que los tiene. Pero Dios te ha estado proveyendo y abriéndote en cada tiempo. Por eso dice la Biblia, cada cosa tiene su tiempo bajo el cielo y cada cosa tiene su hora. No puedes adelantar las cosas. Es que mi hijo va a ser médico y entonces como va a ser médico, hasta el niño, ya necesita su hospital, ya lo quiere. No, va a ser médico, primero tiene que ir al kinder. Después la primaria, secundaria, preparatoria, lo va a preparar, le va a dar las conexiones y las relaciones para que entre a trabajar en un hospital, tenga la capacidad, no nada más de ser médico, sino de administrar, porque va a tener un hospital. Después va a encontrar un socio y le va a decir, ¿sabes qué? Vamos haciendo esto, vamos poniéndolo, ¿ok? Con el tiempo el socio le va a decir, ya no quiero, te vendo mi parte. Y ya va a tener su hospital cuando él tenga 55 años de edad, pero no nació con un hospital. Es el tiempo de Dios. Entonces, ¿por qué desesperarnos? Porque no tenemos, porque tú espera los tiempos de Dios. Y ahí estaba Elías, recibe la orden, se va y empiezan los cuervos a llevarle carne y pan. Carne y pan. ¿Dónde habrá conseguido el cuervo la carne? ¿Qué tipo de carne?
¿Qué tipo de pan? ¿De qué tamaño puede cargar el cuervo en su pico? O en sus patitas. ¿Dónde lo agarró? Se metía en la casa y se llevaba. O en la carnicería. O en un restaurante ya frita, calientito, ¿qué? A veces exigimos. Cuando Dios te esté dando de comida y tu alimento, dale gracias a Dios. Y no pasó ahí, sino rápidamente. Después de un tiempo, vino la sequía tan intensa que se empezó a secar el agua. Se secó el arroyo. Entonces Dios le dice a Elías: Elías, muévete de aquí, vete hasta la tierra de Sidón. Ahí tengo una viuda preparada para que te alimente. Una viuda que para que me alimente. Y dice que le dio comida para que caminara toda esa distancia. Y llegó allá y llegó a la orilla de la ciudad y estaba allí esperando cuando vio que una mujer iba a recoger unos palitos. Y obviamente el Espíritu Santo le dio al profeta un don de ciencia y de revelación y le dijo: es esta la mujer. Y entonces le dijo: ¿qué haces? Recojo unas maderitas porque voy a preparar pan para mi hijo. Tengo un poco de aceite, un poco de harina. Voy a preparar un pan para mi hijo. Vamos a comer y nos vamos a dejar de morir porque la hambruna está terrible. Estaba peor ella que México. No había nada. Imagínense, ya nada más eso. De tal manera que llegó un momento en que le dice él, ya cuando se iba yendo, le dice: oye, dame un vaso de agua. Dijo: sí, ahorita te lo traigo. Pero ahorita que me traigas el vaso de agua, prepara la torta que dijiste que ibas a hacer y tráeme para mí. Házmela debajo de las brasas y me la traes. Y dice que la mujer pues se quedó viendo y se fue. Yo me quedo pensando y digo: ¿qué pensaría Elías? Señor, tú eres el Dios Todopoderoso. ¿Cómo es posible que me mandes a esta tierra tan lejos? En vez de que me mandaras con una rica que tuviera todo, que me alimentara. Soy tu profeta, soy tu siervo. Me mandas con una pobrecita que no tiene más que apenas para comer. ¿Qué crees que siento yo? Pedirle: dame. Me estás diciendo que le pida, porque eso que estaba diciendo era lo que Dios le estaba poniendo en el corazón a Elías, que le pidiera a la viuda: dame. Porque en el reino es dar y recibir. Repítelo. No es comprar. Él no llevaba dinero para decir: te compro tu pan, para que con ese dinero compres más harina y más aceite. Él la estaba metiendo a esta mujer en el reino. Dame. ¿Para qué? Para que recibas, pero tenía que hacerlo sin el interés. La mujer no sabía. Simple y sencillamente venía el reto de fe. Dios dice que si doy, me va a dar en este momento, pero tengo que dar. Pero voy a dar, lo único que tengo es mi comida, el alimento para mi hijo, para mí. El mismo Elías pensaba, dijo: ¿cómo, Señor, vengo a pedirle a una mujer que se está muriendo de hambre, que lo único que tiene para comer, y quieres que yo se lo quite? Yo, el siervo de Dios, dame para que yo coma. Y tú, viuda, pues te vas a quedar sin nada. Yo creo que Elías tenía ganas de ir a la ciudad y hacer una campaña y decir: vengo el predicador, el siervo de Dios que va a bendecirlos, voy a hacer sanidades, voy a hacer todo, recoger una ofrenda para darle a la pobre viuda. Le daban más ganas a Elías ir a recoger una ofrenda para ayudar a la viuda que pedirle lo que tenía. Pues qué abusivo ese profeta, ¿verdad?
Pero era la orden de Dios, porque Dios quería probar a su profeta, su confianza, su fe en él. Dios le había dicho: he provisto una viuda que te va a sostener. Y él tenía que encerrarse eso. Cuando llegó y le dice: le vas a pedir un pan. Pero si apenas tiene, ¿cómo se lo pide? Pues se lo pides. Pues se lo pidió. La mujer fue, preparó el pan, y en lo que estaba preparando el pan, en su mente estaba oyendo las palabras de Elías, porque Elías le dice: vive Jehová, Dios de Israel, que si tú haces esto, no escaseará el aceite ni la harina hasta que vuelva a llover sobre la tierra. Entonces ella estaba con su mente preparando aquello. ¿Será que este hombre aprovechado viene, un israelita que no es de mi nación, viene a que le dé? Pero dice que Jehová, el Dios de Israel, y el Dios de Israel dijo. Entonces preparó el pan horneadito, así calientito, doradito de la cáscara, oliendo rico, fue y se lo llevó y le dijo: aquí está con tu vaso de agua. Y aquel Elías empieza a comer rico. Y lo dice: ahora vamos a tu casa para que sigas preparando pan. ¿Cómo cuál pan? Vamos a tu casa. Y cuando entró, vio que salía más aceite de la tinaja. Más harina de la tinaja, y de la vasija salía el aceite y la harina y la tinaja, la harina y la tinaja, y así pasaron años donde Elías estuvo con aquella mujer y no escaseó. Dios no necesita dinero para bendecir la vida de nadie. Es mentira de Mamón. Dios puede bendecirte si tú estás confiando en Él y tienes la fe de que Dios me ama y no me va a dejar de bendecir. Por eso vemos que cuando vemos esto, cuando la viuda hizo lo que Elías le pidió que hiciera, liberó para ella un milagro sobrenatural de Dios. Estoy seguro que a partir de ese momento aprendió a vivir confiando en la palabra del Señor, en lugar de confiar en sus posesiones materiales. Aquella viuda aprendió a vivir confiando en la palabra de Dios, en lugar de vivir confiando en lo que tiene. ¿Cuánto tengo? Ahí estoy en paz, estoy tranquilo. Es que no tengo, ay, qué angustia, qué desesperación, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Dónde estaba tu fe? Puesta en Mamón, puesta en el demonio y no en Dios. Mientras tu fe y tu confianza estén puestas en tus cheques, en tu dinero, en lo que tienes guardado, en lo que no, en las posesiones, en las propiedades, entonces Mamón es el que te tiene controlado. Y allí entra la otra historia que la misma Escritura nos dice, de aquel joven rico, cuando se acercó a Dios y le dice: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En Marcos 10:17. Al salir él para seguir su camino, llegó uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondiendo él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, lo amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones.
Para poder entender esta historia necesitamos ver una costumbre, no una costumbre, una forma de hablar en el pueblo judío en aquel tiempo. Cuando un judío le llamaba a alguien bueno, es porque lo estaba comparando con Dios. No que fuera Dios, sino que lo estaba comparando al nivel de Dios. Porque sabían los judíos que ninguno era bueno sino solamente Dios. Entonces el mismo Señor Jesús se encargó de aclararle a este joven rico. Y le dijo: maestro bueno. ¿Por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno sino solo Dios. ¿Qué quería decir cuando alguien decía maestro bueno? Quiere decir que le decía: tú eres tan bueno, tan sabio, tan capaz, tan inteligente, con tanta sabiduría, que todo lo que tú me aconsejes, eso voy a hacer. Eso es lo que quería decir cuando un joven o una persona en el pueblo de Israel le llamaba a alguien maestro bueno. Quiere decir: aconséjame, lo voy a hacer porque en ti está toda la sabiduría. Entonces cuando él estaba diciéndole esto, este joven, a Jesús, él estaba dispuesto en su corazón a hacer lo que Jesús le dijera. Pero él le dijo: maestro bueno, ¿qué cosa haré para heredar la qué? La vida eterna. Y él le dijo: los mandamientos sabes. Le dio 6 mandamientos, creo. No hurtarás, no matarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Bueno, le dio 6 mandamientos. Y él le contesta honestamente, rectamente. Era un buen hombre, era un buen joven, era un religioso, un creyente, amaba a Dios, pero sabía que le faltaba la vida eterna. Una cosa es ser religioso y andar en el templo y saberte la Biblia. Necesitas al Salvador en tu corazón para ser salvo. La religión no salva, Cristo sí. De tal manera que vemos que aquel joven le dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y dice que mirándole Jesús, con ese discernimiento de espíritus. Ahora vean cómo todo en la palabra va armándose. Dios nos está enseñando de los dones en esta iglesia. Los martes estamos aprendiendo de los dones espirituales. Ya vimos el don de ciencia, el don de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría y don de discernimiento de espíritus. Todavía vamos a completar el martes más sobre el don de discernimiento de espíritus. Y en ese momento, todos estos dones estaban en Cristo. Y él pudo discernir que aquel joven que estaba hablando honestamente, que él obedecía a Dios y que cumplía con los mandamientos que le había mencionado, Dios discernió que faltaba uno: amar a Dios con todo tu corazón. Y discernió que Mamón estaba controlando su vida. Dios discierne cuando Mamón, el dinero, el amor al dinero, a las posesiones, está controlando tu vida. Dios ve. Entonces en ese momento él vio eso y le dice, entonces mirándolo, vende, y le dijo, anda, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. Vende todo lo que tienes. Este joven tenía dinero, pero tenía posesiones, ranchos, terrenos, ganado, casas. Tenía muchas posesiones. Le dijo el Señor, ve, véndelo, transfórmalo en dinero y dáselo a los pobres. Le estaba diciendo Dios, rompe
con esa atadura y esa esclavitud en el cual te encuentras. Es Mamón el que te tiene dominado. Es el amor al dinero y te ha engañado pensando que el dinero te ha provisto y es el que te va a proveer de todas las cosas que te hacen falta. ¿Quieres la vida eterna? El dinero no te lo da. Pero mientras estés esclavo del dinero, entonces no vas a poder experimentar mi presencia, porque no es el dinero el malo, sino el amor al dinero. Entonces aquel joven dice que se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Lo que no se dio cuenta es lo que la palabra dice, o probablemente lo habrá conocido porque conocía la palabra. Pero vemos que en Proverbios 19:7 nos dice la Sagrada Escritura lo siguiente. Proverbios 19:7. Todos los hermanos del pobre. No, sí, Proverbios 19:7. 19:17, perdón. ¿Qué dice la Biblia? A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Amas a Mamón, amas al diablo. El diablo te tiene controlado a través del dinero. Pero deshazte de él. Deshazte de él. Y la palabra ya estaba escrita, porque para ese tiempo Proverbios ya estaba escrito. En el reino de los cielos la palabra de Dios es eterna, inmutable, para siempre y no cambia. Él estaba diciendo: no te quedes con posesión, no nada más des el dinero efectivo que tienes y el oro que tienes. No, vende todo, dalo a los pobres. Y lo que estás haciendo es prestarme a mí, pero yo te lo voy a devolver. Y luego le dice el Señor: y además, haz tesoros en el cielo. Haz tesoros en el cielo, donde ladrones no minan ni hurtan. De tal manera que él estaba entendiendo, y en ese momento, cuando él se da cuenta que lo que Dios le estaba pidiendo era que se deshiciera de todo para seguirlo, entonces se fue muy triste y le dio la espalda a Jesús. Siguió con su Dios, Mamón, y por tanto se quedó sin la vida eterna, porque la Biblia no nos dice que volvió, o no nos vuelve a dar un dato. No sabemos si a lo mejor se arrepintió y lo hizo después, no sabemos, pero en ese momento dice que se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Por eso el Señor Jesucristo comenzó a decirle a sus discípulos en el versículo que seguía, 23, 24, dice: cuán difícil es que los ricos entren en el reino de los cielos, no porque el dinero sea malo, sino cuando amas más al dinero que a Dios. Volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían, no los que tienen, sino los que tienen y confían en ellas. Igual que este joven rico, su esperanza, su amor, su todo pensaba que él podía tener y conseguir, lo tenía con su dinero. A la hora que fue confrontado a abandonar ese amor por el dinero, ya no pudo. Por eso es que los discípulos mismos habían mostrado lo que habían hecho por el Señor. Cuando el Señor llegó con Pedro y Juan, le dijo: síganme. Ellos tenían su barca, tenían su empresa. Es más, Pedro y ellos todavía tenían su empresa. ¿Por qué? Porque el día que el Señor Jesucristo fue crucificado, se fueron a trabajar.
Quiere decir que tenían su empresa, pero la dejaron para seguir a Jesús. No amaban las riquezas, las posiciones por servir a Jesús. Y eso era la grande diferencia. Una cosa es tener posesiones y dinero, amar a Jesús y servirlo con lo que tú tienes a Él. Por eso dice que Él te va a bendecir hasta que sobreabunde, y para que abundes en toda buena obra. Entonces es importante cuando nosotros entendemos, dárselo fuerte, es importante cuando nosotros entendemos qué era lo que Jesús quería hacer. Jesús quería lograr que Él profanara a Mamón a través de este acto de romper su deseo y la esclavitud en su vida. Él quería que profanara a Mamón. ¿Qué es profanar? Profanar es decir: tú no eres Dios, ni mi Dios. Tú no eres Dios, ni mi Dios. Eso era lo que Dios quería que le dijera a Mamón, al diablo. De tal manera que nosotros vemos cómo utilizamos la palabra profanar para muchas cosas, como por ejemplo la que yo más conozco es esto: y profanó la tumba. ¿No lo han oído? Cuando alguien profana una tumba, ¿qué quiere decir? Que fue y ya después de haberlo sepultado, escarbó, sacó la caja, abrió la caja y le robó los dientes que tenía de oro. ¿Saben que hay muchos que profanan tumbas? Eso quiere decir descubrir, sacarlo, que te des cuenta que es una mentira, es un engaño. De tal manera que una profanación en este culto a Mamón, al diablo, era lo que le estaba diciendo el Señor: descúbrelo, quítalo de tu vida, quítale el poder, arráncalo, sácalo, dile: no te quiero más dominando y controlando mi corazón. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Toma tu cruz cada día, porque cada día, ¿qué quería decirle el Señor? Vas a estar pensando en mi dinero, y todos los días vas a decir: se lo entregué a Jesús, se lo entregué a Jesús, y estamos en victoria, porque no es el que me va a controlar ni va a mangonear mi vida. Por eso es que en realidad el asunto es: ¿en dónde está puesta tu confianza? ¿Quién es tu fuente? ¿Dios o Mamón? ¿A quién buscas más? ¿Amas a Dios o amas el dinero? Ahí está la discrepancia de lo que nosotros tenemos que decidir. Todo lo que poseemos lo hemos recibido como un regalo de Dios, pero Dios está haciendo una prueba en tu vida. Es difícil para nosotros como pastores. Es difícil como nosotros como pastores estarles diciendo esto. No hay nada más difícil que un pastor predique sobre finanzas, porque nos acusan de estar buscando dinero. Lo que nosotros queremos, nosotros queremos lo mismo que Dios. Mi pregunta es: ¿tú crees que Jesucristo, cuando le demandó esto a este joven, le estaba pidiendo su dinero para su ministerio? Pónganse a pensar. Dios no le pidió el dinero para su ministerio.
Dios estaba interesado en su alma. Dios estaba interesado en su salvación. Dios quería arrancar esa idolatría y esa esclavitud en la que se encontraba el joven. Jesucristo está interesado en la vida de las gentes. Nosotros como pastores también. Y hay una narración de un pastor que dijo: para nosotros es difícil hacer lo que dijo Elías. ¿Qué hizo Elías? Ir a buscar una pobre viuda que nada más le quedaba un pedazo de pan y se lo pidió. Soy el siervo de Dios. Tráemelo, dámelo primero a mí, hónrame, porque soy el siervo de Dios. Y si me honras y honras la palabra que estoy hablando, si honras a mí, siervo de Dios, la palabra que estoy hablando, que es palabra de Dios, entonces Dios te va a prosperar, te va a bendecir. ¡Wow! Dicen todos los incrédulos, ateos, que no aman a Dios ni creen en Dios. ¿Qué está haciendo este pastor? Pidiéndole a los pobres, sacándole su dinero para que le den a él. Pues sí. Porque yo quiero que Dios te bendiga a ti. Cuando rompas con ese espíritu de mamón, cuando tú rompas con el espíritu de mamón y ames a Dios, entonces la bendición de Dios va a venir sobre tu vida cuando tú escuches la voz del siervo de Dios. Y les cuento esta última historia. Este pastor era un consejero cristiano que sostenía su ministerio de consejería. Y cada que la gente iba y le pedía consejo, ahora sí que como un psiquiatra, pero cristiano, él no les cobraba un precio de consulta. Cuando terminaba la sesión, les decía: vamos a orar, y lo que Dios ponga en su corazón que me debe de dar, eso me da. Porque le decían: le debo algo, lo que Dios ponga en su corazón, eso dé. Entonces dice que atendió a un hombre joven de escasos recursos, de muy escasos recursos, dice, y que llegó este hombre a su consejería y le dio la consejería. Entonces terminó la sesión y le dice: ¿cuánto es lo que vas a dar para el ministerio? Le dijo este joven, le dijo: pues no le voy a dar nada. ¿Por qué? Porque no tengo nada. Y dice que él sintió, el pastor sintió en su corazón algo como que no debía de parar ahí la cosa. Y le dijo: ¿no traes nada? ¿Me lo puedes mostrar? A ver tu cartera. Dice que metió la mano, sacó su cartera, la abrió y dice: no tenía nada. Nada. Y entonces me sentí yo mal y dije: bueno, pues a lo mejor voy a tener que sacar yo de mi cartera y darle para bendecirlo, ayudarlo. Pero algo me hizo que no. Se me vino a mi mente, dice el pastor, Elías con la viuda de Sarepta. Y le dijo: si él le pidió, aun cuando estaba muriéndose ya de hambre, y era lo único que quería, porque Dios quería bendecirlo. Algo tiene este joven que sí trae, no sé cuánto, pero Dios lo quiere bendecir. Y dice que le dijo: ¿traes más? ¿Traes algo más? No, no traigo. A ver, mete la mano a los bolsillos. Dice que metió la mano a los bolsillos. Sácalos. Sacó este. Y le dijo: no, no, el otro. Sacó el este. Y cayeron 2 monedas de 20 y una de 10. 50 centavos traía. Digo: ya ves, si traes dinero. Y luego le dice: sí, pero es lo único que tengo para el camión. Yo vivo a 27 kilómetros de aquí. Está haciendo mucho frío, es invierno. Tendría que caminar 27 kilómetros. Y es exactamente lo que me cuesta mi camión para llegar al paradero e irme a mi casa. Y él le dijo: veo que estás atrapado
en un espíritu, vuelve a orar y dile a Dios que cuánto quiere que des. Pero se me va a desacompletar. Tú pídele a Dios. Y dice que oraron. Y después de orar, le dijo, ¿cuánto Dios te dijo que me des? Nada más 5 centavos. 5 centavos. Le dio 5 centavos. Se fue con 45. Y el pastor dijo, tampoco le alcanza para el camión. ¿No le alcanza? Y dice que se fue el muchacho. Y él se quedó pensando como pastor y como siervo de Dios, diciendo, Señor, lo que hizo la viuda de Sarepta fue abrir la puerta para un milagro. Por el sacrificio que ella hizo, el milagro se hizo en su vida. Bendice a este joven. Él sabe que se va a tener que ir caminando, pero hace un milagro en su vida. Dice, me sentía entre la lucha de darle, regresárselo, pero no, tenía que obedecer a Dios. Dice que en ese momento, a los 8 días, fue a la consulta otra vez de consejería. Y le dijo el muchacho, ¿qué cree? Cuando llegué al paradero del camión con el frío, dije, ahora sí me tengo que ir caminando. Y cuando me paré ahí, dije, ¿será que el camionero me deje subir? Y dice, volteé hacia el piso y había 10 centavos. ¡Y qué suerte tengo! Dijo. Agarró, se subió al camión y le dieron 5 de vuelta. Cuando tenía aquella moneda de 5 centavos, el Espíritu Santo le habló y le dijo, yo nunca defraudo a nadie. ¿Diste 5? Te di 5. Entonces dice que se dio cuenta que Dios había obrado, que no era suerte. A la otra semana que fue, ya llevaba en su cartera $2 y dio 50 centavos. Y a la otra semana fue y llevaba $10. Y luego le dijo, cuando llegué a mi casa, del trabajo que había tenido, me llegó un cheque donde me estaban dando una compensación que no me habían dado a mi casa. Y a partir de ahí empezó su fe, y ya casi quería ir a la consejería, nada más ir para dar ofrenda. Y si Dios lo fue multiplicando, 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 y lo bendijo grandemente. Eso es lo que Dios quiere, que tú profanes esa tumba de esclavitud y la arranques y te quites a este Dios de la avaricia, de la codicia. La codicia es desear más cosas de las que tienes, y la avaricia es no soltar lo que tienes. Entonces son espíritus malignos. Pero hoy el Señor quiere bendecirte y quiere soltar un milagro. No sé hasta qué cierto punto siento que, a ver, hermano Arturo Tapia, véngase para acá. Ya no sabe lo que le va a esperar, ya sabe de quién voy a hablar. Me tiene que hablar de su testimonio en su célula, del varón que sembró. Pues él está aquí, él. ¿Sí está aquí el hermano ese? O ni sabe la que le espera. ¿Dónde está? A ver, ¿cómo se llama? Eduardo. No llevamos tiempo, pásele para acá. Ahora sí que sorpresa en sorpresa.
El hermano me contó una parte de su testimonio. No se ponga nervioso. Es para la gloria de Dios. Coméntale qué pasó, qué lucha hubo en tu corazón, qué tenías, qué no tenías. Óigalo. Bueno, decía, estaba usted predicando y decía No te quites, no te lo quites así. que probemos al Señor, que lo probemos, rétalo, lo que tengas, dalo o lo que vayas a poner de tu corazón. Y pues en mi cartera tenía yo creo que, tenía yo 50 pesos y era todo lo que tenía en ese momento. Tenía 50 pesos y era todo lo que tenía. Y escuchando la palabra decía, pruébame, rétame, y yo sentado, y me volteo y le digo a mi esposa, pide un sobre. Mi esposa me voltea a ver como diciendo, oye, pues es todo lo que tenemos, ¿no? Fíjense, de todo lo que tenían, estaba su esposa junto a él, sabían que tenían 50 pesos, que era todo lo que tenían. Entonces le dijo, ¿qué? Nada más traigo los 50 pesos. Y ella le dijo, pues es todo lo que tenemos. Es todo lo que tenemos. ¿Y luego? Y pues pedimos el sobre, lo llené y pasé a dar la ofrenda. Y luego el Señor pues me bendijo, ¿verdad? Tenía yo un pendiente que deberían de darme y ese pendiente se volvió más. Se volvió más porque esperaba que me dieran un dinero que de alguna manera era parte que me debían, y a la hora de ese el trámite pues de alguna manera se vuelve casi el doble. Y le hablo a mi esposa y le digo, fíjate que de lo que me debían de dar, pues me van a dar más. Le digo, gloria a Dios, porque fue bendición de Él, es bendición de Él. ¿Eso pasó al otro día? Pasó al otro día. Imagínense, no tenían para el otro día. Y durante Eso era lo importante que tienen que saber. Y durante la semana, pues yo de repente hago un trabajo extra que es a veces tapizar muebles, y me hablan y me dicen, necesito que venga a ver unos muebles, una persona. Y fui, le di el presupuesto y en ese momento me dijo, sí, quiero que me los haga. Y lo voy a decir la cantidad, ¿no? Sí. Por unos muebles sencillos cobré 3,000 pesos. Y en ese momento pues gané el trabajo, gané el anticipo. De los 50 pesos pasó a un dinero que me decían que se volvió doble y pasó a los 3,000, ¿no? A los 3,000 pesos. O sea, de verdad que la gloria a Él, ¿eh? Me bendijo enormemente, a mí y a mi esposa. Amén. ¿Alguna otra bendición le dio? No, ya no. Ok, pasamos. Le damos gracias a Dios porque yo oigo estas cosas y veo las bendiciones. Veo las bendiciones que Dios da. Hay otro testimonio de otros hermanos. No sé si es ahorita, pero lo voy a decir. Yo no les voy a pedir ni que pasen ni sepan quién es. Un hermano que debía su casa, la sacó a 20 años. Creo que había pagado nada más 5 años. Pero la mensualidad era fuerte, que les contaban casi 6,000 pesos mensuales de su salario. Y entonces ellos han oído muchas predicaciones acerca de cancelación de deudas. No sé si su esposa o alguno de ellos pidió, Señor, que nuestra deuda se cancele. Todo depende de tu fe. No que digas, es que yo pido con fe, no. La fe genuina, la fe que cree, que le da oportunidad a Dios de obrar, obra. Y dice que el otro día lo llamaron a la oficina de su trabajo, por favor que se presente a contabilidad. Dijo, ay, ahora sí, ¿qué hice? Ya me van a descontar mi salario, me van a cobrar una multa o algo. Fue todo nervioso, a ver. Y que le dicen, ¿sabes qué? Aquí viene que tu deuda del Infonavit o de no sé con quién estaba el crédito, ya está cancelado, que no debes nada. No puede ser,
No debes nada. No puede ser. No debes nada. Y dice que ha estado en los trámites para que ya le entreguen la escritura de su casa. Porque 15 años, más de $500,000 de pesos fueron cancelados. Dios es Dios. Dios es fiel. Dios ve tu corazón. Destapa a ese diablo oculto en tu vida y dile: no más, tú no eres más mi Dios, porque mi Dios va a proveer para mi vida y en mi salud todo lo suficiente, y Él no me va a dejar porque me ama. Comienza a servir, comienza a ser de bendición a la gente con tus bienes. No nos interesa tu dinero, nos interesa que tengas la bendición de Dios en tu vida. Si tienes fe, si puedes creer, si puedes creer, los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder lograrás. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque la liberación ha venido a nuestras vidas. Somos libres de esa esclavitud, de ese temor a perder el dinero, de esa esclavitud de pensar que necesitamos dinero, cuando tú eres todo lo suficiente. Tú nunca nos vas a dejar, nunca nos va a faltar las cosas que necesitamos. Tú vas a proveer a través del trabajo de las personas, de tu gracia o de los cuervos. Sabemos que el dinero que hay en el mundo va a venir a tu casa, va a venir a tu familia, va a venir, Padre, porque tú vas a enviar a los mismos incrédulos a bendecir nuestras vidas, así como enviaste a los cuervos. Padre, ninguna meta, ningún proyecto va a dejar de cumplirse que tú hayas establecido en nuestras vidas, porque tú proveerás en todas las cosas todo lo suficiente para que abundemos en toda buena obra. Bendito seas por los siglos de los siglos. Recibimos tu bendición, sembramos en fe, te honramos, Señor, porque tú, solamente tú, Señor Jesús, Padre eterno y Espíritu Santo, eres nuestro Dios. Amén.